estamos en nuestra clase número 1 del cuarto módulo, donde vamos a estar hablando sobre los elementos de la organización, que son la agenda y el cuadro de planificación. En esta primera clase vamos a hablar específicamente de la iglesia. Actualmente nosotros tenemos dos formatos, el formato físico y el formato digital, que es el que tenemos en nuestras pantallas, en nuestros móviles o inclusive en nuestra notebook o en la computadora, ¿ok? Ambas herramientas continúan siendo eficientes al mismo nivel. Lo que tiene la herramienta digital es que obviamente podés ejecutarla de forma grupal, podés estar inclusive interactuando con otras personas que participen de esa formación de esa agenda, pero también se limita a la cuestión de la conexión. Entonces, hay cosas que son puntuales que deberíamos tener en cuenta. Mi recomendación es que trabajes con las dos. No te va a costar mucho trabajo, no te va a demandar demasiado esfuerzo. Y si vos ya estás acostumbrado a trabajar con la agenda física, solamente agregarla online para que la comunicación sea más eficiente, para que la organización, para que mejore las herramientas que vos tenés. Siempre tenés que aprovechar todo lo que tengas al alcance de tu mano y que todo sume y coopere para bien. Esa es la intención. ¿Para qué usamos la agenda? La agenda la usamos para registrar todas las actividades de la iglesia, todas las responsabilidades que la organización tiene, y inclusive de compromisos financieros, inclusive de eventos externos, inclusive de los eventos externos, de la necesidad del cuidado de nuestro rebaño, por ejemplo, con la cuestión del calendario de cumpleaños, el acompañar el crecimiento de la iglesia también. Es una herramienta fundamental para registrar lo que queremos realizar y también lo que ya hemos realizado. Muy importante para registrar los contactos de toda la membresía de nuestra iglesia, desde el liderazgo hasta la última ovejita que llegó. Y para eso el departamento de secretaría necesita estar ejecutando ese trabajo prácticamente de forma diaria. Si vos empezás a dejar las cosas para después porque de repente terminó tarde el culto, eso va a estar haciendo con que acumules las tareas al punto de que pienses que es imposible ejecutar porque los papeles te tapan, y no conviene, porque vas a estar negligenciando ese servicio al cual vos fuiste convocado a realizar y que vos asumiste. Por eso estás hoy viendo este entrenamiento. La agenda. ¿Qué cosas debo registrar en mi agenda? Como ya dijimos, importantísimos son los días de culto, los cumpleaños de cada miembro de la iglesia, desde el pastor hasta la ovejita más nueva que recién entró la semana pasada, el calendario de cumpleaños y los contactos telefónicos, los emails, las vías de comunicación con todo el rebaño, con todas las personas de la iglesia, desde el liderazgo hasta la última ovejita. Es muy importante también que guardemos acá teléfonos importantes como el de la policía, como el de emergencias, como el de un servicio, por ejemplo, electricista o un pintor, cosas que se van necesitando en el día a día y que un buen secretario tiene que estar siempre bien informado. Ese es tu papel. Vos sos el nexo fundamental dentro de la organización de la iglesia porque sos el que organiza, sos el responsable por organizar todas las actividades y los eventos de la iglesia, inclusive las cosas que conciernen a la contratación de servicios. Eso es una responsabilidad
del secretario, o por lo menos la comunicación, entrar en contacto y buscar presupuestos. Es un trabajo del secretario, ¿ok? El trabajo del tesorero sería, por ejemplo, separar el dinero para pagar el servicio, pero no estar buscando a las personas. Eso es un trabajo del secretario, ¿ok? Informarte para ver personas que sean conocidas del barrio, que tengan buenas referencias. Eso es un trabajo del secretario, ¿ok? O de la secretaria. ¿Qué otras cosas anotamos en nuestra agenda? Los eventos fuera de los eventos oficiales, extraoficiales, como los llamamos, como por ejemplo, o están los eventos ordinarios y los no ordinarios, que son los comunes. Por ejemplo, los cultos son los eventos ordinarios. Y un evangelismo en la calle es un evento extraordinario. Aunque debería ser un evento ordinario, ya poner todos los sábados evangelismo, por ejemplo. Pero bueno, es una organización que cabe al departamento de secretariado, ¿ok? Entonces, acá también deberías anotar, por ejemplo, el bautismo que va a realizarse en la iglesia, cuál es la fecha, el horario, y ahí, junto con la anotación en la agenda física, vos vas armándote tu calendario de forma digital para poder ir compartiendo con la iglesia cuando lo necesites, o con el liderazgo, con los pastores. Sería muy interesante que ese calendario digital es el que vos les vayas repasando también al liderazgo. Y principalmente, en realidad la agenda del departamento de secretaría es una agenda que se debería compartir con los pastores, ¿ok? Inclusive porque el departamento de secretaría, el secretario o la secretaria deberían ser los que organizan la agenda de los pastores. Por ejemplo, tenemos varias congregaciones y este mes el pastor debería visitar la congregación en San Martín, por decirlo, a ver, o la pastora de Cava, de la capital, tiene agendado predicar en el culto de la Cena del Señor en la iglesia de Lafe. Entonces, ahí esa agenda la arma el departamento de secretaría. ¿Okay? Sea uno, dos o tres secretarios, deben trabajar en armonía. Cada uno debe estar comunicándose internamente para que todos estén conscientes, todos conozcan todos los eventos de la iglesia para poder trabajar en armonía y bien organizado. Entonces los elementos fundamentales para esa organización, como dijimos, son la agenda y el cuadro de planificación. En la próxima clase vamos a estar viendo en detalle cómo sería. Voy a darte el ejemplo de mi cuadro de planificación y cuáles son las cosas más importantes que vos deberías colocar en ese cuadro a la vista de todos, tuya y de los que participan del liderazgo de la iglesia. Volviendo a la cuestión de la agenda, es importante también que en la agenda anotes las cosas del día a día. Por ejemplo, llamó el líder del departamento de hombres y pidió que el pastor, un gabinete con el pastor. ¿Ok? Entonces vos necesitas registrar eso. ¿Por qué? Al fin del día es muy importante que vos le repases a los pastores, o en ese mismo momento que ya te comuniques con los pastores para poder estar agendando ese gabinete pastoral, pero que quede registrado todo, tanto la solicitud como la respuesta de los pastores, qué día, qué horarios pueden hacerlo. Eso es muy importante. Quien hace la agenda del gabinete pastoral es el departamento de secretaría. Y te digo más, hay iglesias que tienen, por ejemplo, ya un día específico donde el pastor hace jornada en la iglesia y entonces es el día que atiende a la gente. Hay pastores que son itinerantes, iba a decir. Hay pastores que trabajan de forma secular y entonces tienen el día de su franco para poder estar atendiendo a la gente. A veces no, a veces el día de su franco lo respeta y descansa, y entonces quien atiende en el gabinete pastoral es la esposa o un matrimonio del departamento X, ¿ok? Es muy importante que vos sepas cómo funciona tu iglesia
y puedas organizarla en función de lo que ella ya tiene como rutina. Es muy importante que agendes, por ejemplo, gabinetes pastorales, si es una mujer solamente, con la pastora. Si es un hombre que quiere hablar con el pastor, solo con el pastor. Cuando la persona te pide un gabinete pastoral, hay preguntas que vos ya deberías hacerle cuando te hacen esa solicitud. ¿Es algún tema particular? Eh, ¿Preferís tener una charla con los dos pastores? ¿Preferís tener una charla particular solamente con el pastor o con la pastora? Es muy importante. Cuando vos, pero no para qué, por ejemplo, si yo veo que es un hombre, no voy a estar dándole la opción de los dos, no. Si es un hombre, vos querés un gabinete con los dos pastores o solo con el pastor, ¿ok? No le debo sugerir tenerlo con la pastora. Siempre por ese cuidado de la intimidad de un gabinete y nosotros debemos resguardar la vida de los pastores y la vida de las ovejas también, ¿ok? Entonces, si es una mujer y le vas a preguntar si que desea tener esa charla con los dos pastores o solo con la pastora porque de repente quiere hablar un tema de mujeres, ¿ok? Y prefiere un momento de más intimidad con la pastora. Entonces esa capacidad de percepción necesitas desarrollarla para poder estar haciendo un trabajo cada vez más eficiente. Anotamos también, por ejemplo, alguna situación que sucedió. Llegué a la iglesia, hay secretarios y secretarias que de repente tienen una jornada laboral. A mí me tocó, por ejemplo, en la iglesia de Río, que yo tenía un horario establecido, ¿ok? Yo iba al principio de lunes a viernes de 9 al mediodía y después me quedaba un poquito más. Después empecé a ir hasta la tarde. Después cambié, era lunes, miércoles y viernes todo el día y no iba los martes y jueves, por ejemplo, para poder hacer otras cosas. Pero qué importante es que vos sepas dentro de tu horario que tenés que estar registrando todo lo que pasa en la vida de la iglesia. Entonces, si yo llegaba y de repente veía una mancha de humedad en la pared de la iglesia, tenía que registrar ese acontecimiento. Si de repente llegaba y había visto que el camión de basura dejó sucia la entrada de la iglesia, tenía que registrar ese evento y ya comunicarlo a los pastores. Y principalmente cuando era día de culto, porque había que activar a la gente de limpieza cuando teníamos gente de limpieza, sino yo misma como secretaria dejaba ese aviso de lo que había pasado para que se hiciera, para que pudiera después hacer el reclamo con la empresa de limpieza, pero yo ya, ya dejaba el registro, inclusive para justificar el tiempo que yo no iba a estar trabajando, porque obviamente iba a tener que estar limpiando la entrada de la iglesia, ¿ok? Principalmente, repito, principalmente días de culto, tenemos que estar conectados con el estado, la presentación del templo, de la iglesia, de las instalaciones de la iglesia, ¿ok? Entonces, también yo me encargaba, por ejemplo, de convocar a la gente para la limpieza. Los equipos de limpieza los organizaba yo como secretaria. La escala de obreros era algo que me correspondía a mí. ¿Qué es la escala de obreros? La organización de culto, por ejemplo. Si este domingo va a predicar la pastora, entonces voy a poner al pastor para hacer la abertura de la reunión. Si tengo el departamento de oración intercesora activo, entonces ya pongo para la oración intercesora al líder de departamento, ¿ok? Si no, yo ya tenía registrado en una lista los obreros que estaban aprobados para servir, que ya estaban listos para servir, porque hay una serie de requisitos que vamos tratando de cumplir, como por ejemplo que los obreros que van a servir hagan el curso de obreros. ¿Por qué? Porque no basta solamente ser separado
para disponibilizarte a servir. Y por eso le ponemos nombres a las cosas. El cooperador es la persona que sintió que ya era tiempo de empezar a servir y se manifiesta. Entonces dice, pastora, quiero ayudar, quiero empezar a ayudar con algo, quiero servir en la iglesia. Y ahí los pastores van a tomar eso, van a registrar ese nombre y van a dejar ya a la persona disponible para servir. Empezamos dándoles tareas simples, como por ejemplo la limpieza, la organización del templo, organizar las sillas, en fin, tareas simples, organizar la sala de los niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque al no haber hecho el curso de obreros, no sabe qué hacer con respecto a la liturgia de la iglesia, las cosas del culto. Hay gente que se disponibiliza a servir, pero no sabe orar, no la puedo poner en una abertura de reunión. Necesito primero entrenarlo, necesito prepararlo, explicarle cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia. No puedo separar a alguien para ser líder de un departamento si yo no le enseñé lo básico, o si por lo menos no estuvo sirviendo en el departamento y estuvo acompañando a los líderes ya para ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Hay iglesias que nosotros empezamos a implantar y todavía algunos departamentos ni siquiera los activamos porque no había gente para ese departamento y porque de repente tampoco tuvimos ni tiempo de prepararlos. Entonces todo a su tiempo, hay que respetar el progreso, el proceso de vida de cada iglesia. Las iglesias que ya están organizadas y que ya van teniendo personas para cada departamento, van activando todos los departamentos. Pero nosotros no tenemos prisa con eso. Tenemos el entendimiento de que las personas precisan estar preparadas para servir. Entonces vamos con calma y vamos registrando todo. Bueno, ¿qué más tengo que registrar en la agenda? Repito, tanto la física como la digital. Anota todo en ambos lugares. Date ese trabajo de hacer las dos cosas, porque el día que faltó luz, por ejemplo, que no vas a hacer un evento, que no vas a seguir trabajando, paró todo porque no hay luz, siempre tenemos que estar buscando resolver los problemas, ¿ok? El día que, no sé, se rompió la compu, hay luz pero se rompió la compu, yo tengo que tener acceso a todas las herramientas. Entonces es muy importante que tengas el registro. Necesito comunicarme con alguien y no tengo el contacto. Estaba en la agenda digital el número del electricista. Bueno, es importante que tengas todo en ambas herramientas, ¿ok? ¿Qué más anoto? La lista de la gente que se va a bautizar, por ejemplo. ¿A dónde voy anotando? Lo dejo en una hoja del día, por ejemplo, en que va a suceder el bautismo. Ahí mismo empiezo a registrar la lista de las personas y sí, después hago en un Word, en una planilla de Word, hago una lista que después voy a imprimir para poder llevar ese control, inclusive de la gente que ya hizo la clase de bautismo, para que la gente que se va a bautizar entienda por qué se va a bautizar, qué importancia tiene eso. Tiene que tener una noción, por lo menos, una charla, por lo menos, para hablar sobre el bautismo y la importancia el significado, la importancia del bautismo. Entonces todo eso va en la agenda. Ya en el cuadro de planificación anoto otras cosas que vamos por ejemplo, a ver en la próxima clase. Un ejemplo práctico, por ejemplo, en la agenda anoto el día que vamos a hacer el bautismo. Voy a ir anotando las personas que se van inscribiendo para hacer su bautismo, pero en el cuadro de planificación solamente voy a poner en el calendario mensual qué día va a suceder el bautismo. Los detalles del bautismo van en la agenda, ¿ok? ¿Quién es que va a ministrar el bautismo? ¿Quién es que va a llenar la pileta? ¿Quién es? ¿Ok? Toda la organización la debo anotar en la agenda, ¿ok? Bueno, de esta manera cerramos esta clase. Esforzate y todo lo que hagas, hacelo con excelencia como para Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima clase.